El futuro de las religiones es un tema de los más complicados, puesto que ¿qué puede tender uno a plantear? Pues puede tender uno a caer en una argumentación totalmente que podríamos llamar banal, es decir banalidades, o intentar ser lo más contraintuitivo posible y lo más ingenioso posible y hacer interpretaciones lo más chocantes. Pues esto pueden ser los dos extremos en los cuales movernos. Finalmente, lo que nos encontramos es que tenemos un serio problema a la hora de intentar pensar el futuro de las religiones, y en el estudio de las religiones nos encontramos muchas veces enfrentados a ese carácter inconcebible del futuro, que lleva a que grandes planteamientos se vengan abajo en muy poco tiempo. Un gran planteamiento de la sociología de las religiones era que el mundo tendía progresivamente cada vez más a la secularización, progresivamente cada vez más al desencantamiento, o un mundo en el que las religiones tuviesen una presencia cada vez menor y desde luego en el campo político cada vez menor. ¿Quién hubiese predicho poco tiempo antes? Incluso si nos lo planteamos, ¿quién hubiese predicho un año antes lo que ocurrió en Irán con Khomeini? Nadie lo hubiera predicho. Lo que ocurrió en el entorno de ese 1979. No lo predijeron ni siquiera los, en cierto modo, ciegos intelectuales que vivieron los primeros momentos de esa llamada, entre comillas, revolución islámica de Irán, entre los que, bueno, pues se contaba el propio Foucault, que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, no se dio cuenta de que el movimiento que se estaba produciendo, más que lo que parecía fascinante, que es el fin de una hegemonía en los imaginarios del mundo occidental, y el surgimiento de un nuevo imaginario, que era un imaginario que pudiera llegar a parecer que fuese basado en otras formas que no fuesen las occidentales, las entre comillas norteamericanas, que tanto criticaban esas élites intelectuales, concebir aquello y no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, de la persecución, pues por ejemplo, de los homosexuales, de la subalternización de muchos colectivos en ese entorno. Totalmente inconcebible era lo que ocurrió, es decir, de un país que tenía casi el marchamo de lo más cercano al modelo occidental dentro de un país de mayoría musulmana, se convirtiese en una república islámica. Hubiese sido absolutamente contraintuitivo el plantear que eso podía ocurrir en Irán. Es algo parecido a decir, como plantea George Friedman en un ensayo que intenta ser lo más ingenioso y lo más contraintuitivo que se pueda uno figurar, en su ensayo, en su libro titulado Los próximos 100 años, pues cuando plantea que la próxima gran guerra europea, mundial, etcétera, estará liderada por la gran potencia que será en ese momento Polonia, pues ahora mismo lo vemos como absolutamente contraintuitivo y alejado de lo que entendemos como horquilla de posibilidades, ¿no? Estamos en un contexto de incertidumbre. Pensar el futuro es construir un marco tentativo en el cual lo único que se puede hacer es dar algunas ideas muy generales y revisar algunos de los parámetros de lo que parece que pudiera ser hacia dónde vamos, ¿no? Alguno de los posibles modelos, alguno de los posibles caminos. Y
Primera pregunta: ¿cuál será el modelo religioso del futuro en nuestro mundo progresivamente más globalizado? Pues podríamos incluso llegar a pensar que estaríamos abocados a cuatro grandes posibilidades, cuatro grandes caminos o modelos. Uno que podríamos titular como el modelo teocrático o hierocrático, y ese modelo teocrático o hierocrático se piensa desde la singularidad. Es decir, que una religión controle todo. Un imposible singular, podríamos decir. Una religión controla, se convierte en la que detenta las formas de entender las cosas. Ya hace un siglo, y es un ámbito que nos interesa muy particularmente, el Parlamento Mundial de las Religiones, que se desarrolló hace más de un siglo en Chicago en 1893, el primer gran foro en el que se pensó un asunto que tiene un cierto peso y que además ronda mucho cualquier reflexión sobre el futuro de las religiones, que es el diálogo interreligioso, la acción de diálogo entre las distintas opciones religiosas. Y en el Parlamento Mundial de las Religiones, uno de los pensadores del hinduismo que estuvo allí una presencia realmente bastante destacada, que fue Vivekananda. Vivekananda lo que expuso en la sesión de clausura es esta idea que en cierto modo rompe con la posibilidad del modelo hierocrático o teocrático, cuando dijo, sí, y estoy citando textualmente: si algo ha podido enseñar el Parlamento de las Religiones es que la santidad, la pureza y la caridad no son posesiones exclusivas de ninguna religión. Si alguien sueña con que su religión será la única que sobreviva y que las demás serán destruidas, le compadezco desde lo más hondo de mi corazón y le digo que en la bandera de toda religión hay que escribir a partir de ahora: ayuda y no lucha, asimilación y no destrucción, armonía y paz y no enfrentamiento. Es decir, que estaba Vivekananda desde de las raíces hinduistas de su forma de entender el mundo, estaba planteando que ninguna religión podía llegar a tener esa posición, la posición del imposible singular, aunque ahora hay movimientos que estiman que eso pueda ser así. Muchos de ellos son muy minoritarios y en algunos casos estiman que ese asunto, el asunto de la preeminencia de su forma de entender la vida a escala de todo el mundo, provendrá de una acción que podríamos llamar casi apocalíptica, es decir, de un momento en el que toda la sociedad humana se verá subvertida, en el caso de muchos de ellos, que son movimientos apocalípticos, por la acción de la divinidad o la acción de un personaje sobrenatural que estiman que está en ciernes, y en algunos casos que desean muy profundamente, tienen una posición desde el punto de vista casi de los modos de ver la vida, ¿no? Una posición apocalíptica que está deseando que todo se transforme y todo se cambie, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos grupos de este tipo, pero suelen ser muy pequeños y suelen tener una acción muy restringida. Pero hay en cierto modo, un modelo que ronda, que es el modelo más radical del islamismo, que plantea que el mundo entero, pensado globalmente gracias a los instrumentos de este modelo imaginario de entender el mundo, que es este modelo imaginario global en el que estamos tan insertos, bueno, pues pueden llegar a pensar en una umma universal, todo el mundo bajo un solo modelo, que sería el modelo que ellos defienden, el modelo islámico, cuya última gran
materialización, podríamos decir, política fue el califato este del ISIS, ¿no? Es decir, que sí que hay un cierto peso de este modelo teocrático y hierocrático, un cierto peso, y en cierto modo la globalización apuesta por un modelo así, puesto que piensa el mundo globalmente, piensa el mundo casi como un todo global, pero claro, una cosa es que la tendencia apueste hacia esas formas de pensar el mundo y otra que se vaya a materializar en el futuro esa forma como la forma que tenga más posibilidades de convertirse en la hegemónica. Otro modelo de los que estamos viendo después de este hierocrático sería el modelo de religión oficial nacional, que tiende a, en vez de pensar el mundo como un todo, pensar el mundo con una fragmentación nacional, apostar por esa fragmentación nacional, desarrollar la equivalencia entre religión y Estado nacional, en el que evidentemente los argumentos identitarios construyen fuertemente esa idea asociada con que un ámbito determinado, no el mundo entero, un ámbito determinado tiene que estar completamente construido en torno a una opción religiosa. Era, por ejemplo, el modelo del nacionalcatolicismo español hasta la democracia. Y es el que ronda en algunos planteamientos de algunos, pues por ejemplo, podríamos llamar nacional-hinduistas, que desearían conseguir que los 150 millones de musulmanes que hay en la India o se conviertan, es decir, o retornen, según esa idea de que defienden estos nacional-hinduistas, que la persona que vive en la India tiene que ser hinduista, tiene que ser de esa religión, y que todo lo demás es extranjero, extranjerizado, y por tanto, pues retornar, puesto que si son de allá, en algún momento sus familias optaron por el Islam, pero tienen que retornar, o marcharse si estiman que, visto como un mundo extranjero, la extranjerización del diferente. O pues algunos de los que desean que los coptos, los cristianos coptos de Egipto desaparezcan, que son un porcentaje importante de la población, quizá un 10% de la población, que desaparezcan. Ser egipcio, según estas ideas nacional musulmanas egipcias, ser egipcio quiere decir ser musulmán, y el que no sea musulmán no es egipcio, cuando resulta que los coptos son probablemente, hasta en la lengua que utilizan, lo más cercano a lo más vernáculamente egipcio que se pueda uno figurar. O los podríamos llamar nacional sikhs o sijes, nacional sijes del Punjab, reivindicando una patria, el Jalistán, como lo llaman ellos, una patria para los sijes, que sea en la que el territorio se rija solo por la forma religiosa sikh de entender la vida. O tantos otros. Hay una especie de nacional judaísmo de ciertos grupos ultraortodoxos que estiman que Israel solo puede ser judío. En fin, frente a esto, pues ¿qué nos encontramos? Pues la globalización, e incluso hasta si pensamos lo nacional, los planteamientos de las religiones transnacionales, que quizá una de las que lo ha pensado de un modo más sistemático ha sido Peggy Levitt, cuando habla de que Dios no necesita pasaporte, God needs no passport. Cuando lo plantea así, cuando plantea ese punto de vista, podemos darnos cuenta de lo poco operativo que resulta en un contexto que tiende a la globalización, a pesar de todos los intentos de nacionalización que podamos encontrar en los últimos años, pues que la tendencia es hacia pensar el mundo como una sola cosa, un solo globo, y por tanto con dificultad
puede suponerse que la tendencia sea a encontrar estos ámbitos recortados por naciones, cada nación con su religión, etcétera, ¿no? La tentación puede ser grande, pero es un modelo que tiende a desvanecerse. Quizá porque es el que ahora mismo genera los conflictos más visibles. Ese nacional budismo, por ejemplo, que encontramos en el norte de Myanmar, contra los rohingyas, contra los musulmanes del norte del país, que plantea directamente que no son de allí, aunque lleven 100 años, aunque lleven la cantidad de tiempo que sea, son extranjeros y en algunos casos hasta en los planteamientos, por ejemplo, del célebre monje Virazu, ni siquiera los ven como humanos, que eso ya es el nivel máximo, la deshumanización del que piensa de una manera diferente o que tiene una religión diferente, basado en esas formas ultranacionalistas de entender la imbricación de religión y nación que podemos encontrar en algunos casos, ¿no? Bueno, después de estos dos, esta especie de modelo que tiende a pensar una sola religión, un solo mundo, una sola religión, que hemos visto al principio, este segundo que plantea una nación, una religión, y que entonces recortaría el mundo en naciones convertidas en religiones asociadas con ámbitos nacionales. Tenemos un tercer modelo que podríamos llamar, quizá, las palabras son difíciles, es una denominación tentativa, así como secular radical, ¿no? Secular radical, que plantea que las religiones van a desaparecer, que no va a haber, el futuro va a ser un mundo sin religiones. Es quizá dentro de los imaginarios de la modernidad, pues los imaginarios más radicales de la modernidad, que plantean que las religiones son elementos conflictivos, elementos que generan conflictos siempre, y que por tanto lo mejor para las sociedades humanas es que desaparezcan. Ese sería el planteamiento. A veces tiene un cierto peso esta argumentación que dice que las religiones van a tender a desaparecer. De hecho, una parte del imaginario de la modernidad así lo piensa, o así lo ha ideado. Y desde siglo XVIII, desde de los pensadores ilustrados, algunos de los pensadores ilustrados ateos, pues se plantea eso como, digamos, que el culmen de la evolución cultural, el culmen de la evolución de la sociedad humana. Entonces, bueno, pues que quepa la posibilidad de que este modelo pudiera ser el modelo del futuro. Pues quizá cuando dentro de un rato desarrollemos las ideas que rondan este nuevo pensamiento que denominamos transhumanista, este nuevo imaginario social que es el imaginario del transhumanismo, pues quizá podamos volver a retomar esta idea que hay detrás de este modelo, ¿no? Y luego pues tenemos lo que podríamos denominar el modelo multirreligioso, que es, desde mi punto de vista, el que parece crecer en mayor medida a corto y medio plazo. Es un modelo respetuoso con la diferencia y la pluralidad, pues justamente se basa en que la pluralidad es característica fundamental del campo religioso, la pluralidad, y por tanto que es un elemento definitorio y fundamental que el mundo sea plural, que los contextos sean plurales desde el punto de vista de las religiones, los contextos sociales sean contextos plurales. Cabe
en este modelo, esa multiplicidad de modos de creer, desde las religiones ancestrales a las nuevas espiritualidades, desde la increencia y el ateísmo a las religiones universales. Es decir, que es un modelo multirreligioso que tiende, por tanto, a esa forma que en algún momento hemos hablado con anterioridad, que es esa idea de multirreligiosidad como la diferencia, pero en un marco fuertemente tendente a la igualdad, y frente a diversidad religiosa como tal, que es una simple convivencia de diversas opciones religiosas en un campo religioso determinado. En cambio, multirreligiosidad tiende a ese peso de la fuerte tendencia hacia la igualdad, que ese sería un poco lo que encontraríamos en este modelo. Es el modelo, por ejemplo, que encontramos desde la primera enmienda de la Constitución americana a la primera Constitución francesa, etcétera, que plantea que la libertad religiosa es un derecho fundamental. Y un derecho fundamental que se basa por lo menos en dos elementos clave, que son, por una parte, el que el Estado en general, el poder político, no puede establecer una religión como una religión oficial, y en segundo, que los cultos han de ser libres y por tanto tiene que haber libertad de práctica religiosa y de culto religioso, libertad de creencias, libertad de religión y, en general, en mayor medida, libertad de conciencia, por tanto. Entonces, bueno, pues este sería, digamos, desde mi punto de vista, el modelo hacia el que más posibilidades tenemos de derivar. En corto plazo, en medio plazo, a largo plazo, quién sabe, sobre todo si ese imaginario que les decía antes de el imaginario transhumanista, pues nos plantea un mundo en que, por ejemplo, los humanos no mueran, entonces sean como dioses. ¿Cuál sería la religión de seres que son como dioses? Pues evidentemente, bueno, lo hablaremos, porque algunos plantean que no habría religión y otros que habría una religión que sería la religión montada en torno a esos nuevos humanos mejorados, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿por dónde discurrirían las religiones? Pues las religiones, lo quizá interesante es que discurrirían en este modelo tendente a la multirreligiosidad, por tanto un modelo respetuoso con la diversidad religiosa y respetuoso con las formas íntimas, privadas, públicas, etcétera, de manifestación de las creencias, pues nos encontraríamos muy probablemente estos caminos dobles, ¿no? Una tendencia y su contraria a la vez. O sea, por una parte la desafección hacia las religiones y quizá hacia las formas más políticas de las religiones, pero un reencantamiento hacia lo que llamaríamos religión o otros llamarían espiritualidad. Una multiplicidad sin duda tendente a la igualdad, una ahondar en los valores de lo individual, pero también manteniendo el impacto de lo colectivo, ¿no? La pulsión hacia la igualdad tiende a allanar los caminos de la individualidad. La pulsión de que cualquier camino es igual a cualquier otro desde el punto de vista del marco general, pues lleva a que las sendas individuales tengan un valor tan evidente como cualquiera de las sendas colectivas, y por tanto nos encontramos con que efectivamente lo podríamos llamar casi la religión a la carta,
pues toma un peso cada vez mayor, hasta en gente que se estima, pues por ejemplo cristianos o pues por ejemplo budistas, pero pueden incluir en su mix, en su especie de bricolaje espiritual o bricolaje religioso que modela las formas que cada cual tiene de entender su posición en este campo, posición cambiante además, porque no, justamente al estar tan marcado por lo individual, cabe la posibilidad de transformarse a lo largo del tiempo de unas opciones hacia otras y de unos planteamientos hacia otros y volver hacia atrás y cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos podemos encontrar esa pulsión hacia la igualdad que lleva a la individualidad y que lleva a pues cada vez un mundo más diverso de ideas, pero también el peso que perdura de la religión en los espacios públicos, el modelo que podríamos denominar a la francesa, en que la religión muy rara vez, sino casi podríamos decir que nunca, pasa a lo público y está su ámbito principal es el ámbito de lo privado, o casi diríamos que de lo íntimo, pues ese modelo no es el modelo que encontramos en tantos y tantos países, en Estados Unidos, en tantos países en los cuales la religión también toma las calles, como podemos encontrar en estos ejemplos en los cuales la calle es uno de los lugares en los que se manifiesta de un modo más evidente el pensar religioso colectivo, el pensar la religión colectivamente. Claro, junto a eso lo que nos encontramos es una fuerte tendencia hacia la hibridación, hacia la mezcla, que es lo que veíamos antes. La individualización tiende a la hibridación, la libertad religiosa tiende a individualizar. La libertad religiosa en un ámbito de igualdad tiende a lo individual y lo individual tiende a la síntesis impersonales, podríamos decir, a esta hibridación. Bien, y en este contexto que vemos de la mezcla de el problema, en cierto modo, que tiene la modernidad o las modernidades de ofrecer territorios que podríamos denominar poco seguros, intersticios de la modernidad por los cuales se van colando las certidumbres, es decir, contextos de incertidumbre. Frente a las grandes certezas de la modernidad encontramos contextos de incertidumbre. Por ejemplo, el contexto de incertidumbre que es la propia existencia de la muerte como un reto sistemático a la perfección de lo humano, que sería uno de los elementos claves del programa moderno, del imaginario de la modernidad. Pero aquí cabe esa posibilidad, esta pregunta, que es una pregunta que nos hemos hecho antes y que ahora la desarrollamos. La pregunta de, en relación con la muerte, si el futuro pudiese abrir un espectro en el que el ser humano tuviese la capacidad de adentrarse en esos territorios insatisfactorios que son los territorios de la caducidad y de la muerte, si se pudiese prometer vencer la muerte, ¿qué pasaría? ¿Qué nos encontraríamos? Entonces, es ahora uno de los caminos en torno a los cuales hay investigación financiada por grandes corporaciones y por personajes como
bueno, pues fundador de Microsoft, que está invirtiendo mucho dinero en este mundo. Este mundo es el que podríamos denominar del imaginario del transhumano, el mundo transhumano. No bueno, podríamos llamar, no, pero no es posthumano, o sea, porque el posthumano, por definición, no tendría ya humanidad. Y en este caso sí que habría seres humanos, pero serían seres humanos superiores, podríamos decir, mejorados, transhumanos. Entonces, vamos a repasar un poco este camino que directamente es el camino de las propuestas del transhumanismo y su trasfondo religioso, que tiene que ver muy directamente con las religiones del futuro y con qué puede ocurrir con las religiones en el futuro. Si no hubiese muerte, si hubiese inmortalidad, si el ser humano llegase a ser inmortal, ¿habría religión? Pues un humano que no muera o un humano que viva 1000 años, aquí tienen algunas sistematizaciones como la de Antonio Dieguez sobre el transhumanismo de hace muy pocos años, este trabajo. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría en ese mundo de extremadas longevidades? Esa promesa, en cierto modo, la ha habido en la historia de las religiones. El taoísmo ha prometido algo así. El taoísmo ha prometido la inmortalidad del cuerpo, la inmortalidad corporal, no la inmortalidad del alma que prometen tantísimas y tantísimas religiones, sino la inmortalidad del cuerpo. Esas promesas imaginarias, el transhumanismo llevaría a poder proponer algo parecido, poder proponer una inmortalidad que llevase a los transhumanos a ser como dioses. Bueno, cabrían accidentes siempre. Sería una especie de longevidad, pero no una inmortalidad, porque el accidente siempre podría destruir el cuerpo. Y eso nos llevaría pues a esa angustia que planteó Ulrich Beck, por ejemplo, al hablar de la sociedad del riesgo. Sería un futuro en el cual el riesgo estaría tan vivo en el entorno de lo que se piensa, ¿no? El riesgo, porque sería el riesgo permanente de perder esa inmortalidad por un accidente, por cualquier asunto que no pudiese controlar a la persona. Entonces la persona pues terminaría a lo mejor metido en su casa permanentemente, no saliendo de allí para no ponerse en riesgo, ¿no? Bueno, esa promesa la han hecho unos cuantos. Aquí voy a centrarme quizá en uno, porque ha estado varias veces en España y ha dado conferencias, que es Aubry de Gris, y sus planteamientos en relación con la inmortalidad científica, con la inmortalidad por medio de toda una serie de actuaciones en relación con el cuerpo. Y bueno, aquí lo vemos. En este caso es en España. Estas fotos están tomadas en España en la gira que hizo en 2009 bajo los auspicios de la Fundación La Caixa. Y él, ¿qué es lo que plantea? Bueno, él es un pensador en relación con la búsqueda de el retrotraer los síntomas del envejecimiento, en contra el envejecimiento, una especie de búsqueda de una eterna juventud. ¿Y qué es lo que ha creado? Pues, entre otras cosas, una fundación que denomina con este nombre, Methusela, o sea, Matusalén, la Fundación Matusalén. La Fundación Matusalén, ¿qué hay detrás? Pues ya el propio imaginario es un imaginario de carácter religioso basado en la Biblia. Matusalén, que dice el libro del Génesis, dice que vivió 969 años. Y por tanto sería, digamos que, la posibilidad certificada en un texto religioso como es la Biblia, de que los seres humanos tendrían esa capacidad
de esa capacidad longeva, ¿no? Entonces, lo que ha hecho en la Fundación Matusalén es apostar por concentrar investigaciones que estén planteando la posibilidad de vivir tanto tiempo. Aquí vemos esta foto que nosotros podríamos llegar a pensar que es un abuelo con su nieta. Si lo analizásemos desde los criterios estos bíblicos del libro del Génesis, de los patriarcas longevos que aparecen, los patriarcas prediluviales anteriores al diluvio, que aparecen en el libro del Génesis, ¿qué podríamos llegar a pensar en este contexto, en el contexto de alguien que vive 1000 años? Pues que evidentemente este no es un abuelo. Este podría ser estos dos podrían ser el tatarabuelo y ella la nieta. Lo mismo que Matusalén, si aceptamos el modelo literalista bíblico, Matusalén conoció a Adán, que está pues una decena de generaciones antes, y conoció a Noé, y vivió entre estos patriarcas longevos que vivían 900 años o 700 años, pues eran capaces de conocer a esto que les estoy planteando, sus tataranietos y sus tatarabuelos. Es decir, es un mundo en que hasta los modelos familiares estallan en un futuro extraño si lo planteamos como futuro, porque claro, el relato bíblico lo plantea como un pasado al que no se puede retornar, porque después de Noé y el diluvio, dice el relato que Dios marcó el 120 años como la edad máxima que podrían vivir los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues detrás de este imaginario, que es el imaginario transhumanista, hay, como ven, modelos de pensar que son modelos basados en imaginarios religiosos. Aquí, bueno, pues les estoy citando BBC News, una entrevista a Aubrey de Grey diciendo que tendríamos la posibilidad de vivir 1000 años, o en la Sense Platform de la Methuselah Foundation, donde plantea directamente que hay 7 asuntos que nos llevan a la muerte y que todos ellos están en cierto modo solucionados por la ciencia, y por tanto, bueno, y aquí aparecen todo esto es la atrofia celular, en fin, las mutaciones nucleares, todo esto dice que está ya resuelto, y que por tanto algunos de los que optan por estos caminos, que he escogido uno, pero hay unos cuantos investigadores que están por esta vía, pues que seríamos perfectamente capaces. Incluso plantean que ya han nacido los primeros seres humanos que vivirán 1000 años o serán hasta inmortales, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaría la religión si viviésemos con esa longevidad de los prediluvianos? O incluso los prediluvianos tenían un límite de vida, 969 años el más longevo, ¿no? Si fuéramos incluso capaces de ir más allá de eso, que también existe en el imaginario en el imaginario bíblico, existe también, es el árbol de la vida, comer del árbol de la vida. Aquí tienen una cita del Génesis en la cual cuenta que hay la posibilidad de acceder a ese árbol de la vida. Dice: y luego dijo Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, por haber comido del fruto del árbol del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y echó pues fuera al ser humano, al hombre, y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por tanto, que en estas ideas del futuro nos encontramos
este pasado mítico, legendario que cuenta el libro del Génesis, pero revertido hacia un futuro perfecto en que casi pues los seres humanos seríamos inmortales, seríamos como uno de ellos, como dice, como uno de nosotros. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora pues que no alargue la mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, bueno, pues, ¿qué encontraríamos sin la angustia de la muerte como referente final? Es decir, sin la angustia de la muerte como quiebra del modelo de la modernidad, del modelo ese de la cosmovisión que ofrece la ciencia, perfectibilidad casi infinita, pues quizá nos mostrase un futuro sin religiones. Es lo que, por ejemplo, plantea alguien que ha estado unas cuantas veces en España y que es José Luis Cordeiro, que es un ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que ha estado en el contexto de esta universidad tan peculiar como es la Singularity University de Silicon Valley, que ha organizado pues Ray Kurzweil, y que plantean cómo puede ser nuestro futuro. Y para Cordeiro nuestro futuro no tendrá religiones. Quedarán atrás una serie de cosas, las enfermedades, el envejecimiento, la muerte, y también quedarán fuera las religiones. Las religiones desaparecerán. Eso es lo que él plantea, ¿no? Otro pensador que ha sistematizado algunas de estas ideas en relación con el transhumanismo y que nos puede resultar interesante de leer es Yuval Noah Harari, con dos de sus libros, Sapiens, que lo plantea directamente así, de animales a dioses, es decir, hace un recorrido por la historia humana desde los comienzos de la antropización, desde los comienzos de la sapientización, y termina planteando que el transhumanismo hará de los seres humanos como si dioses fueran, ¿no? Y aún lo desarrolla más en Homo Deus, que es justamente una reflexión sobre cómo va a ser el futuro y qué papel va a tener la religión también en el futuro, cómo va a ser ese futuro en que los transhumanos pues serán como, bueno, como dice él aquí, Homo Deus, serán como dioses, como ser lo que en los contextos tradicionales religiosos se entendía como seres sobrenaturales. Después de desarrollar una serie de planteamientos sobre las religiones del futuro, vamos ahora a centrarnos en la parte que hemos pasado más rápidamente en la exposición, que es la que tiene que ver con las líneas de futuro en las religiones y en particular los asuntos relacionados con la desafección, con el reencantamiento, con la individualidad, con la colectividad, con el mestizaje o la hibridación. Y lo vamos a hacer enfocando la cuestión en un ámbito específico, que es el ámbito español. Por tanto, vamos a exponer entonces en dos partes que se va a hacer. Una primera parte en que nos centraremos en la cuestión de la desafección, el reencantamiento y la multiplicidad, y una segunda parte en la que nos centraremos en las cuestiones de igualdad, individualidad, colectividad y mestizaje, para ahondar en esos elementos que son elementos quizá alejados de la reflexión sobre el transhumanismo con la que antes hemos cerrado la exposición general, y ubicando la cuestión con
puntos de vista asociados a el mundo que nos rodea, el mundo español en general. Serán caminos de desafección. Los jóvenes se muestran cada vez más desafectos respecto de los mensajes vehiculados por las religiones, y no solo por las más tradicionales, sino en general por todas. A veces se dice que vivimos en un mundo post-religioso, en el que las narraciones que construyen las religiones han dejado de tener verdadero sentido más allá de formular bonitos o angustiosos constructos imaginarios. Aunque los escolares españoles hayan estudiado la asignatura de religión católica a lo largo de todos los ciclos educativos, desde la primaria al bachillerato, poco parece quedar de un mundo en el que la figura de Job, la expulsión del paraíso, la prohibición del acceso al árbol de la vida o la redención que se origina entre los maderos de la cruz en el Gólgota resulte tener algún sentido, ya que son hitos que casi no se comprenden. Cuanto más las sutilezas trinitarias, los modelos de liderazgo masculinizados, el tedio de unas ceremonias religiosas que discurren a ritmos bien alejados de la inmediatez de las redes sociales. Y tampoco parecen salvarse quienes están más allá de las fronteras de la mayoría. Hay no pocos conversos musulmanes, pero no muchos son jóvenes, y entre la población inmigrante no siempre los jóvenes siguen a sus padres a las mezquitas. Hay un fuerte crecimiento pentecostal, pero sus números tampoco permiten augurar que pueda revertirse la tendencia general hacia la increencia juvenil. Entre los judíos resulta bien raro encontrar jóvenes en las sinagogas. En las iglesias protestantes la tónica es parecida. Crecen las opciones orientales, budistas, hinduistas y de todo tipo, pero en las ceremonias los jóvenes no son más que una minoría. Eran mucho más numerosos hace unos años, cuando la experiencia de la India se unía a la psicodelia, pero hoy en día ya no son tan jóvenes quienes forjaron entre las sendas de la conciencia alterada su gusto por la práctica meditativa y religiosa, y en muchos casos sus hijos no han seguido su ejemplo del mismo modo que ellos no habían seguido el de la generación anterior. Pero la desafección religiosa tan evidente entre los jóvenes, que queda patente en los estudios sociológicos y las encuestas y que preludiaría, por tanto, un futuro con cada vez menos religión, quizá haya de matizarse en alguna medida por medio de técnicas de escucha más pausada que los cuestionarios y las rápidas preguntas al uso. La desafección quizá en ocasiones resulte ser intimización, en la que se potencian los perfiles individuales, de piel hacia adentro, que resultan transparentes y por tanto se escapan a la mirada de los analistas sociales, salvo que se preste mucha atención a ellos. Puede evidenciarse una desvalorización de los componentes más sociales de lo religioso, de la religión que exige un cumplimiento, una asistencia a los ritos colectivos, pero este tipo de desafección puede convivir con una valoración destacada de la espiritualidad, del misticismo, aunque tome la forma de lecturas algo superficiales, como las que se prodigan en los libros de autoayuda, cuyas ventas resultan, por otra parte, espectaculares, o entre los bytes entrecruzados que ofrecen fórmulas y experiencias compartidas tras el anonimato de cualquier nickname. Internet contiene mucha religión, muchos foros, muchos lugares en los que se comparten y comentan experiencias vitales y caminos del creer, pero también puede vehicularse en espacios y caminos en los que la práctica, por ejemplo, de la meditación o la introspección, se haga al margen de cualquier referencia religiosa de cualquier tipo, como ocurre, por ejemplo, en mindfulness, donde creer no es necesario, solo practicar una atención plena que se puede realizar perfectamente desde el ateísmo y la desafección hacia cualquier contexto religioso. Aquí podemos ver en la imagen el dojo, la sala de meditación de Cochan Quintana en Madrid, en donde no hay la menor referencia de índole religiosa. Cualquiera puede practicar sin necesidad de creer, sin necesidad de ningún contexto de creencia. Pero junto a la desafección también destacarán los caminos del reencantamiento. Desencantamiento moderno, de repente transmutado en su contrario, opciones binarias tan cómodas y tan estereotipadas que esconden sencillamente una previa invisibilización. La religión, que había sido apartada de las agendas de la modernidad, retornó a golpe de un Jomeini que hizo simplemente abrir los ojos frente a lo que ocurría. Gente que creía, seguía creyendo y seguiría haciéndolo. Vivimos en un mundo post-religioso, pero también post-secular. Las grandes teorías de la secularización que hermanaban modernidad y desaparición de los parámetros de lo religioso de la esfera pública también parecen haber quebrado, como ha ocurrido con tantos otros modelos evolucionistas. Han terminado, en general, anegados por los datos empíricos.
No todos tenían que seguir el camino marcado en Francia desde la instauración del principio constitucional de laïcité hace un siglo. Ni siquiera la propia Francia parece hacerlo ahora con tanto fervor. No hay una senda común, una vía de oro, a pesar de la fuerza que presenta la globalización en la homogeneización de creencias. Hablamos de modernidades como caminos que pueden resultar bien diferentes, y el peso que cobra cada vez más Asia con su diversidad religiosa secular y sus modernidades líquidas nos impide mantenernos en las viejas creencias marxianas de la desaparición de la religión en el altar de la ciencia atea como perfecta cosmovisión y palestra de lo social. Las religiones se posicionan en la calle, se visibilizan cada vez más, actúan ante el Estado y la opinión pública con la fuerza del lobby, con la fuerza de sus números, de sus influencias, como cualquier otro colectivo, como hacen por ejemplo los sindicatos. Ni más como en la época franquista, en que la palabra de ciertos jerarcas católicos podía ser más que ley, ni menos como si la voz de las religiones hubiese de ser desoída por el mero hecho de que ha de entenderse lo laico como una fórmula para afinar el oído en cualquier otra dirección menos en esa. Pero hay que matizar también la fortaleza de ese reencantamiento, ya que quizá solo se trate del espejismo de la moda, de una búsqueda de sentido con mayúsculas que quizá no se decante por las fórmulas más establecidas que se caracterizan por tener por lo menos tantos intersticios por donde se diluyen las certezas como la modernidad, sino más. No es la vuelta de los clérigos, como tampoco parece que vaya a ser el retorno de los brujos o los magos, cada día más minoritarios todos ellos en nuestro país. Esa, entre comillas, excepción europea que nos hacía más descreídos que el resto del mundo, más allá de jugar con ese orgullo herido de antiguos señores que se desean distintos y mejores, siempre rondando el evolucionismo que coloca en la cúspide a quienes se erigen en modelo, ha de matizarse mirando a China, por ejemplo. Desafección y reencantamiento pueden ir de la mano, creer más y creer menos a la vez, navegando entre mundos en los que las certezas, los pensamientos fuertes, retroceden frente a un dejarse llevar por las circunstancias del cuerpo, del lugar, del momento, de lo eficaz, de lo que nos sirve a cada cual, venga de aquí o venga de allá. Ateos que experimentan sin remordimientos la fuerza de una ceremonia religiosa sin renunciar a su increencia, católicos que se adentran en el zen y sus universos sin dios ni dioses y luego vuelven a misa el domingo siguiente, y cuando el ritual parece tornarse lejano y acecha el tedio, se dejan mecer entre la calma mental y quizá hasta miran con otros ojos menos críticos la imaginería que puebla de colores las iglesias. Los ejemplos de mezcla podrían multiplicarse al diluirse las fronteras entre creencias y hasta increencias, y a la vez surgen nuevos enfoques, desde las ciencias cognitivas de la religión, desde las neurociencias aplicadas al tema que nos interesan, que algunos denominan neurofilosofía, neuroteología o el quizá más adecuado neuroreligión, se abren nuevos senderos en la comprensión de la experiencia religiosa. Incidir sobre ciertas zonas del cerebro desencadena, parece ser, una serie de experiencias que muchos denominarían como religiosas, quizá por falta de otros entramados desde donde poder entenderlas. Ateos convertidos en místicos momentáneos gracias a la estimulación transcraneal parecen evidenciar los límites y limitaciones de los territorios entre los que solemos movernos y las posibilidades que pueden brindar en el futuro a las perspectivas de esa investigación científica que se desarrolla más allá de los límites de las ciencias humanas desde las que solemos pensar lo religioso. Serán también caminos de multiplicidad, que se alejan de monolíticas sendas únicas y unificables. Lo global define al mundo actual y desaloja los límites de lo nacional, todas las religiones pudiendo estar en todas partes y entre nosotros, en España, cada vez más y más diversas, minorías respetadas y que si lo desean pueden mantener sus modelos del creer, pero sometidas también a las circunstancias de lo local, de la sensibilidad del nuevo lugar en el que arraigan, la santería, el candomblé, el vudú, que en América toma posesión de los espacios con toques de tambores que nadie puede dejar de escuchar, que mancha de sangre los árboles y la tierra por medio de los animales sacrificados, potenciando y agradeciendo la bajada de los santos que son también vodunes y orishas, se expresa en Europa de otra manera para no enfrentar las leyes y las maneras de la sociabilidad europea. Lo transnacional cobra fuerza entonces, los viajes de ida y vuelta a la hora de iniciarse, de buscar la raíz, de ir a la mata, allá donde el ruido es bendición y la sangre fuerza y no vulneración de reglamentos y costumbres. Pero los españoles puede que tengamos más cerca la otra raíz de todo este asunto,
Sigue vivo en África algo de aquellos cultos africanos en los que los esclavos creían antes de que los forzaran a serlo y que mestizaron en las tierras americanas. Lo global, lo local, lo transnacional se interconectan en la multiplicación de las religiones que el ejemplo de los cultos afroamericanos nos ilustra tan claramente. Dinámica de transformación permanente, procesos de contextualización en los que la pulsión entre lo colectivo, que refrenda o niega el cambio, y lo individual, que tiende a atomizar hasta lo personal y lo íntimo, se van combinando. Tendencias que quizá llevarían a que, en el futuro, un empeño como este, centrado en el estudio de un ámbito nacional determinado, pierda gran parte de su validez frente a marcos más grandes, más globales o más pequeños y más locales. La religión radica en las personas, evidentemente, pero se hace forma en los centros de culto o en las calles, cuerpos intercambiando presencia entre los contextos de lo local, aunque estas periferias se conecten con los lugares centrales en los que se dirimen las creencias. Las jerarquías pueden estar bien lejos, en otros países, pero están cada vez más cercanas como consecuencia de los movimientos migratorios y de las tecnologías que posibilitan que los desplazamientos resulten una cuestión cada vez más cotidiana. La tradición, las opciones religiosas imbricadas secularmente con el territorio, que en el caso español vimos que han tendido al uno, al catolicismo, aunque en cuanto se desarrolla un poco la acción de memoria se diversifican, se combinan con la fuerza de la inmigración, pero también de la conversión, del paso de unas religiones a otras, todo ello potenciando la dinámica de la multiplicidad. El futuro difícilmente seguirá un camino distinto del que vemos en las últimas 3 décadas en España. Mayor diversidad, mayor pluralidad. Además de las tendencias a la multiplicidad, la desafección y el reencantamiento, otras líneas de futuro podrían ser las siguientes. Serán caminos de mayor igualdad. Los privilegios tienden a desvanecerse y por tanto las presiones jurídicas en favor de unas opciones respecto de otras dejan de distorsionar el campo religioso. Sin duda se trata de una tendencia, de un asunto de grados donde pueden, desde luego, detectarse elementos, y muchos, de desigualdad. Pero la voluntad colectiva es muy fuerte hacia mitigarlos. Pesan en gran medida los modelos poscoloniales de entender el mundo, construidos en los últimos 30 años y afianzados desde el momento en que los últimos grandes esfuerzos coloniales que tenían a Rusia por centro se han desvanecido, quedando solo la incógnita china y quizá los nuevos colonialismos algo incongruentes de los imaginarios panárabes y panislámicos. Se aborrece la preeminencia de unos, los privilegiados, los colonizadores, frente a otros, los subalternizados, los colonizados. En las religiones cada vez son menos potentes los imaginarios fuertemente evolucionistas que hacían de ciertos caminos los que forzadamente todos habían de transitar, de politeísmos a monoteísmos, de la idolatría y la yahiliyya al cristianismo o el islam, de la religión a la ciencia, metas perfectas al final de las cuales todos seríamos iguales e idénticamente dichosos. Se valora ahora mucho más la diferencia, la diversidad de entender las experiencias, las vivencias, la corporalidad implicada y transformada, redefinida no siempre por las sendas medidas y limitadas de las sensorialidades coloniales. En la línea de esa igualdad que con tanta fortaleza apuntalan los pensamientos que sitúan a las mujeres a la par que los varones, ahormamos también otros contextos y, por ejemplo, pensamos ahora también las religiones. Se tiende a mitigar las desigualdades del marco, no hay subalternos ni privilegiados, deja de tener sentido que unos, desde la fuerza de la certeza de ser mejores y más evolucionados, sean tolerantes frente a los tolerados empequeñecidos. No vale ya con tolerar lo que cree el otro, solo sirve respetar esa creencia en un marco en el que todos tendemos a ser iguales, nadie por delante de los demás. En este contexto, tiene pleno sentido una convivencia en la que las religiones no actúen como incógnitas en la ecuación de la práctica social y donde la tolerancia pueda transformarse en intolerancia el día que se deja de aceptar que el otro pueda tener la osadía de querer seguir siendo distinto. Serán también caminos de lo individual. La pulsión hacia la igualdad tiende a allanar además los caminos de la individualidad. Se trata de una fuerte tendencia de futuro hacia la individualización de la religión, en la línea de la opción moderna hacia la intimización, la transformación del cuerpo en el núcleo de la acción religiosa. La esfera de lo privado, en la que se suele circunscribir el mundo de las creencias, se esfuma aún más, se hace intimidad, de sentidos para dentro.
Se transforma en un tema del que no se habla, que puebla los silencios mejor que los sermones, o que se atreve a saltar a la calle con la fuerza de un grito anónimo, lo más interior hecho materia pública. Potencia esta tendencia la nueva sociedad global en la que vivimos, marcada por las redes de comunicación que se han convertido en nuestras segundas pieles, con identidades virtuales que nos permiten multiplicar nuestros roles y dividir nuestro yo en muchas contextualidades. Se trata de una clara senda de futuro. En España, en mayor medida que en otros lugares donde quizá una de las consecuencias de la mezcla nacional católica de religión y acción social haya sido esta retracción de las creencias lejos de la palestra de lo compartido. Pero también será una potenciación de lo colectivo. No podemos dejar de evidenciar el auge que a la vez están tomando los caminos de lo colectivo, la visibilización muy evidente de lo que se cree, la toma de los espacios públicos para mostrarlo, el regodeo en el número y la capacidad de convocatoria y de presión. También potencia este fenómeno la tecnología que nos tiene siempre conectados con otros, nuestra opinión siempre al borde de ser expresada aquí y allá, compartida y contrastada, más locuaces que nunca, con una mayor socialización que en ningún momento antes en la historia. Individuos entremezclados en redes sociales que en ocasiones dejan de ubicarse solo en el mundo del byte y se materializan en una convocatoria para compartir una oración, para asistir a un acto religioso, para aunar esfuerzos en algunos de los muchos programas de ayuda que gestionan los grupos religiosos. Se multiplica la visibilización de esfuerzos y personas, los valores de lo social, de lo global y también el peso de la opinión, de los medios de comunicación, de la dinámica que ofrece Internet a las religiones y que éstas han explotado a conciencia. Pornografía y religión son los ámbitos más representados en el ciberespacio desde el primer momento en que la red se popularizó. Las páginas dedicadas a los temas religiosos, de espiritualidad y de crítica a las religiones son millones en España. Citar solo las principales resulta una labor imposible. La consulta a cualquier motor de búsqueda permite experimentar la fuerza de una colectividad produciendo información, intercambiando ideas, ofreciendo servicios y brindando ayudas y consejos, como podemos ver en estas búsquedas en Google, en las que aparecen decenas de millones de resultados para cualquiera de las búsquedas, religión o sencillamente sin acento, religion en inglés, en que salen 702 millones de búsquedas. Y serán caminos mestizos. Como podemos ver, estamos ante un mundo híbrido, en el que se da una cosa y su contraria, el foco individual y la fuerza de lo colectivo como nunca antes, la intimización junto a la posibilidad infinita de compartir experiencias y necesidades, de socializar la religión. Son los caminos de lo mestizo que configuran una muy fuerte tendencia de futuro. Las religiones son, en la actualidad, menos que nunca compartimentos estancos, y son muchos los mecanismos de interlocución desde los que se tienden a desarrollar. Teniendo al respeto y la perspectiva de igualdad como elementos centrales, suelen potenciar las convergencias, aunque en España siga pesando, en la opinión de las minorías, el peso de la mayoría en las agendas y las formas de estas reuniones. El diálogo interreligioso cuenta en España con diversos foros que suelen conformarse desde lo local. Por ejemplo, en Madrid actúa ADIM, la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid, o en Canarias el colectivo Encuentro de Caminantes. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero un hito global importante sin duda lo marcó el desarrollo en 2004 en Barcelona del Parlamento de las Religiones del Mundo, cuyo foco fue internacional, pero que derivó en el establecimiento anualmente de reuniones del Parlamento Catalán de las Religiones. Otro colectivo activo, más allá de lo local, es el que se denomina Foro Espiritual de Estella. Como ocurre en general, también en España se puede detectar una cierta debilidad de estos empeños. Tienden a producir bellas palabras, como solo las religiones son capaces de generar, pero resultados mínimos. Más allá de estos límites expresados por muchos analistas, el diálogo interreligioso se torna en ocasiones práctica transreligiosa y pasa de discutir y debatir a compartir, y ahí es donde quizá se evidencia una convergencia con visos de ahondarse en el futuro. En vez de producir un galimatías de voces consecutivas o superpuestas, las religiones parecen tender a mezclar sus sensorialidades y expresiones. El Zen católico es un buen ejemplo en España. Esto que vemos aquí es la convocatoria del Parlamento de las Religiones del Mundo en Barcelona en 2004, firmado, entre otros, por Raymond Panikkar.
como copresidente. En resumen, parece que en el futuro tenderá a ahondarse en los caminos de la multirreligiosidad. Desde el momento que el peso de los factores antes adelantados se combinan, lo global y lo local, lo individual y lo colectivo, la pulsión de igualdad y de elección personal, entonces la fortaleza del modelo multirreligioso se afianza. No parece, por tanto, que en el futuro vayan a predominar los modelos de teocracia o hierocracia. Ninguna religión, ni el catolicismo triunfante deseado por Isabel y Fernando en 1492 o imaginado en Trento, ni el califato perfecto recobrado en el que Al-Ándalus sería una de las perlas más valiosas, ni cualquier otra opción que pueda surgir del deseo milenarista o de los imaginarios apocalípticos, parece que vayan a tener visos de convertirse en algo más que en delirantes ilusiones. Tampoco en el marco globalizado que nos caracteriza puede volver a tener posibilidades de fructificar un modelo de religión nacional como el que imperó en España hasta hace 4 décadas, aunque quizás si a cualquier analista en la época de la Segunda República Española le hubieran adelantado lo que iba a ocurrir años después, probablemente no lo hubiera creído. Pero tampoco parece que la desaparición de las religiones resulte una perspectiva con posibilidades en el corto o medio plazo, a pesar de la tendencia a la desafección y la intimización que hemos adelantado. El camino de la multirreligiosidad, con un campo religioso progresivamente más marcado por la igualdad y la fuerza de los compromisos y los números de quienes viven las religiones y las visibilizan en la palestra de lo social, pero también de quienes desde la increencia buscan alcanzar una voz suficiente, parece evidenciarse como la perspectiva que marcará el futuro español. La religión en el centro comercial puede ser una perspectiva de futuro, pero también quizá la conformación de más salas multiconfesionales. Todos en una para todos, o quizá cada cual en la suya, pero unidos en un entorno general común donde cada cual encuentra lo que busca. En un mundo cada vez más mestizo, en el que crece la globalización de los capitales y la fuerza de trabajo, con migraciones en aumento, donde los intercambios de mercancías y servicios van parejos con los que las religiones proponen, donde el ciberespacio y sus múltiples facetas presentan un impacto cada vez mayor, la opción por la diversidad no parece que vaya a dejar de afianzarse, aunque, de todos modos, las lecciones del pasado no pueden dejar de alertarnos sobre la posibilidad de que elementos imprevistos puedan redefinir todo el panorama. Las fuerzas de transformación y de cambio que en ocasiones vehiculan las religiones no pueden desdeñarse como motores de un futuro siempre incierto.